de la enseñanza decolonial, de la educación decolonial, es aprender a desaprender. Aprender a desaprender la colonialidad de la escolaridad. Porque lo que hace la educación desde la escuela primaria es escolaridad, es no educación. La escolaridad es imponer de manera suave o violenta cierta manera de pensar, de ver el mundo, de hacer investigaciones de acuerdo a en qué estado estemos del proceso educativo. Y lo que estamos haciendo ahora, lo que es la Universidad Topacatari, lo que fue Amauta Iwasi y otras que ya se están abriendo, es aprender a desaprender para reaprender. Y ahí estamos un poco en lo que vamos a hacer en este seminario. Sabemos que el capitalismo es horrible y cada año, en cada lugar, es muy importante seguir, ¿no es cierto?, a la reflexión crítica sobre cómo este monstruo se va adaptando, va cambiando, etcétera. Esto es muy importante, pero no nos podemos quedar ahí. Lo que es importante es decir, como dice Albana Chinte, un afrocolombiano del Pacífico, la cuestión no es solamente resistir al capitalismo, porque si resistimos solamente, el capitalismo nos va a ganar y nos va a mantener presos y presas. La cuestión es reexistir. Y ahí es donde viene la cuestión prospectiva de la decolonialidad, ¿no? Y esa cuestión prospectiva comienza, ¿no es cierto?, por desaprender, por desprendernos de la modernidad colonialidad y comenzar a sanar las heridas coloniales. Y al sanar las heridas coloniales nos vamos convirtiendo en sujetos y sujetas decoloniales, en personas, digamos así, decoloniales, porque no podemos decolonizar nada si nuestra subjetividad, nuestra persona, sigue siendo moderna colonial. Entonces la decolonialidad empieza por ahí. Bien, estos son los tres principios de mi filosofía de la educación, digamos así, ¿no? Entonces vamos a empezar estas tres reuniones con la idea de América Latina, es decir, algo muy específico para ir entendiendo luego, en la segunda reunión, la conceptualización de la modernidad colonialidad que nos legó el sociólogo peruano Aníbal Quijano. Esa será la tarea para la próxima clase. Pero hoy vamos a ver más bien cómo trabaja, cómo funciona la modernidad colonialidad, y lo vamos a ver a través de la idea de América Latina, ¿no? Como dice Jawar Mario en este magnífico esquema, módulo de clases, en la segunda parte ustedes participarán compartiendo con toda la clase sus reflexiones. Por el momento yo les cuento por qué escribí este libro, por qué me interesó escribir este libro y cómo lo hice. Lo hice evidentemente a partir de la conceptualización teórica moderno-colonial, es decir, no elaboro mucho ahí, lo que vamos a ver en la próxima clase, pero este libro no se entiende si no se entiende
el pensamiento decolonial que surge a partir de Quijano, que, como dije, vamos a ver en la próxima clase. Ahora bien, les voy a decir por qué escribí este libro, pero antes de decirles por qué escribí este libro, les quiero hablar un poco del concepto de interculturalidad, que es fundamental en este programa, ¿no? Educación e interculturalidad. En esas idas y venidas a Quito, trabajando con Catherine Walsh, que conoce muy bien lo que yo voy a contar, yo les voy a dar simplemente un resumen de cómo yo entendí la cosa y me sirvió mucho, que el concepto de interculturalidad en América Latina tiene, para mi gusto, una superficialidad equivalente al concepto de multiculturalidad en Estados Unidos. ¿Qué significa multiculturalidad en Estados Unidos? ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge? ¿No? Surge en Estados Unidos en los años 60, cuando Estados Unidos, el Estado de Estados Unidos, se da cuenta que hay una inmigración de color, digamos así, de América Latina, pero también porque se estaban dando las guerras decoloniales en Asia y África, ¿no? Entonces, la idea de melting pot, que fue la idea en Estados Unidos de la amalgama de la población diversa, eso funcionaba mientras la población era blanca. Había también judíos y judías, pero se consideraban blancos, ¿no? Entonces, cuando empezó la inmigración de color, ya entonces no fue conveniente mantener el melting pot, porque la olla donde se cocinaba, el puchero, digamos así, ya no tenía el mismo sabor, ¿no? Entonces inventaron el concepto de multiculturalidad. El concepto de multiculturalidad es un concepto apoyado por el Estado, ¿no? Es decir, ustedes pueden practicar sus religiones, comer sus comidas, vestirse a su manera, etcétera, ¿no? Pero lo implícito era que no toquen la fundación misma del Estado. El Estado permite hasta cierto punto. Y por eso el Estado sigue siendo controlado por la población anglosajona. Obama fue una excepción, pero el Estado es una estructura que no la puede transformar una persona, aunque sea negra, ¿no? Y evidentemente Obama hizo mucho, pero el Estado es mucho más fuerte que una persona, ¿no? Y podemos decir que lo mismo en Bolivia, ¿no? Es decir, Evo Morales, durante la época de Evo Morales, se han dado muchas cosas, han cambiado muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que el Estado es el Estado. Entonces, se dio el golpe de Estado y que todavía sigue, ¿no es cierto?, en intenciones, ¿no? O sea que la multiculturalidad es un concepto superficial que propone, claro, que tenemos que ser muy generosos, reconocer la otredad, etcétera. Pero ¿quién reconoce la otredad? La otredad es un concepto que el otro es siempre el otro del blanco, ¿no es cierto? Y muchas veces también es del blanco varón, porque cuando se da una homosexual o lesbiana de color, ya entonces la cuestión sexual se entremezcla con la cuestión racial. Entonces yo lo que aprendí en Ecuador de las poblaciones indígenas y afroecuatorianas del Pacífico es lo siguiente.
que ellos hablan primero de intraculturalidad. Es la expresión que yo aprendí de las poblaciones indígenas, de los líderes indígenas y lideresas y pensadores y pensadoras indígenas, ¿no? La interculturalidad es una conversación en la comunidad, ¿no? Los afros y las afrocolombianas hablan de casa adentro. Son conversaciones entre ellos y ellas, ¿no? Entonces, y hay también comunicación entre indígenas y afrodescendientes, ¿no? O de modo que intraculturalidad y casa adentro, cada uno de los grupos usa esta expresión, pero el sentido es semejante, ¿no? De tal manera que dicen, miren, esta línea aquí que separa Ecuador de Colombia, este es un problema del Estado, este es un problema de ustedes, este no es un problema nuestro. Nosotros como indígenas y como afrocolombianos tenemos otro tipo de organización que sabemos, las comunidades indígenas hablan de, se me escapa el nombre en este momento, ¿cómo es? ¿Cómo es la expresión de los Kuna Indian de Panamá? Los afros hablan de la Gran Comarca, y la Gran Comarca es todo el sector en América del Sur, que se extiende desde Ecuador, Colombia, hasta a Brasil, donde habita la población afrodescendiente. Y en el caso de las poblaciones indígenas, alguien me ayuda, María, se me escapó el nombre en este momento, ¿no? Abya Yala. Abya Yala, se me confundía con Amauta Iwasi. Amauta Iwasi me bloqueaba, ¿no? Entonces, tenemos ya tres conceptos, ¿no? América Latina, la Gran Comarca y Amauta Iwasi. Abya Yala. Bien. En la Gran Comarca y Abya Yala, el concepto es intraculturalidad o casa adentro. Cuando se tiene que relacionar con el mundo exterior, digamos así, el Estado o la esfera pública la esfera pública está, digamos así, dominada por la tradición criolla o mestiza de sangre, pero de mentalidad eurocéntrica. Es decir, lo que cuenta aquí no es tanto la sangre, sino el tipo de educación y el tipo de decisiones que yo hago y que puedo hacer por mí mismo en cuanto a la posición cultural, etcétera, etcétera. Es decir, los mestizos y las mestizas en general no hablan quechua, aymara o quichua, pero las poblaciones, las personas, digamos, que asumen lo aymara o lo quichua, etcétera, hablan aymara y hablan también castellano, ¿no es cierto? Esto me parece que es una distinción importante porque como ustedes saben, hablar aymara o quichua significa habitar otra cosmología, aunque esa cosmología haya sido interferida por 500 años por la educación y la lengua y el Estado hispánico, sea el Estado colonial de los siglos XVI, XVII, XVIII, o sea el Estado republicano secular, ¿no es cierto?, de los siglos XIX en adelante en América Latina. Bien, entonces hablaba de que el Estado y la esfera pública están dominados por
por la lengua española, pero también por la educación de tipo francés, que entró en los siglos XIX, y por el tipo de educación también neoliberal estadounidense, que fue entrando a partir de 1950-60, ¿no? Entonces, cuando las conversaciones intraculturales, casa adentro, tienen que dialogar con este mundo, ahí es donde ellos hablan de interculturalidad. Pero se dan cuenta de lo que está pasando aquello, ¿no? Y entonces los afrodescendientes hablan de casa afuera. Entonces se dan cuenta de lo que está pasando aquí. Aquí hay algo muy, muy, muy importante para la cuestión de educación e interculturalidad. Es decir, estamos ya entrando en otro concepto de interculturalidad, que es un concepto, o de casa afuera, que es un concepto que nos viene del pensamiento y las vivencias de las poblaciones indígenas y de las poblaciones afrodescendientes. En esas poblaciones indígenas puede también haber no indígenas. Por ejemplo, la Amauta Iwasi, muchas personas no indígenas colaboraron en la fundación y en la... Sí, pero el proyecto fue indígena. El proyecto no fue un proyecto latino, mestizo, mestiza, etcétera, ¿no? Esto me parece que es muy, muy importante entender este sentido de interculturalidad, como lo entiende el Estado o como lo entiende la esfera pública no indígena o no afrodescendiente, y cómo lo entienden estas comunidades, ¿no? Cuando el concepto de interculturalidad es del Estado o es de la esfera pública, es de la educación, es de la televisión, es de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, masivos, es un concepto superficial y anodino que oculta la diferencia colonial. Y la diferencia colonial aparece cuando empezamos a considerar el concepto de interculturalidad desde las perspectivas indígenas o casa afuera desde la perspectiva afro. El concepto de interculturalidad, digamos así, es un concepto de América Latina, mientras que el concepto de interculturalidad casa afuera es un concepto que nos viene de Abya Yala y nos viene de la Gran Comarca. Un poco, estas son las cuestiones que me interesaron cuando una editorial de Londres, Blackwell, que había iniciado una colección de libros que se llaman Manifiestos, me invitó a que escribiera un libro sobre la idea de América Latina. Entonces yo acepté con mucho gusto, porque quería decir estas cosas. Quería mostrar, ¿no es cierto?, un par de cosas antes de entrar en lo que les hablé, que era lo siguiente, que Colón no descubrió América porque América no existía. América fue un invento. América la inventaron no los españoles, sino que la inventaron los cartógrafos y los intelectuales del norte de Europa. Y como sabemos, América lo propuso Walsers-Müller, que era un cartógrafo, un intelectual, etc., por Américo Vespucio, ¿no es cierto? No siquiera por Colón, sino por Américo Vespucio. Entonces, América era la cuarta parte del mundo que no conocían ellos y ellas. El viejo mundo no conocía esta parte, pero claro está, lo conocían todas las poblaciones indígenas
que habitaban desde lo que es hoy Canadá hasta los mapuches en Chile, ¿no es cierto? Y tenían distintos nombres de distintas regiones. Pero vinieron los cartógrafos, hicieron los mapas y les llamaron América. Y los españoles hasta el siglo XVIII no hablaron de América. Internacionales. ¿Qué pasa? Hay una voz ahí que... apaguen el micrófono. ¿Qué decía? Que los españoles no hablaron de América. En todos sus documentos hablan de las Indias Occidentales. En todos los documentos estatales. Son las, y también intelectuales, etcétera, hablan de las Indias Occidentales. Quien empieza a hablar de América en América es la generación de criollos que van a luego llevar a la independencia, ¿cierto? En el siglo XVIII se empiezan los criollos intelectuales, ¿no es cierto? Empiezan a hablar de América porque ya empieza a surgir esa conciencia independiente, que no habitamos América Latina, pero habitamos América, pero esta América ya no es esa América que imaginaron los europeos, sino que es, como va a decir Martí al final del siglo XIX, es nuestra América. Y en el concepto de Martí, nuestra América es también un despegue, un desprendimiento del concepto de América del cual se apropió Estados Unidos. Porque hoy hablamos de América y de Estados Unidos como si fuera lo mismo. Entonces, Martí responde a una doble respuesta, ¿no es cierto? A el concepto originario inventado de América en Europa y a la apropiación de Estados Unidos como América, ¿no? Entonces, hoy podemos hablar de Angloamérica, Estados Unidos, Anglo y Francoamérica, Canadá, y Lusoamérica o Hispano-Lusoamérica, que es América del Sur. Y América Latina, como explico en el libro, es también una invención europea. No la inventaron los criollos y criollas del siglo XVIII y antes de las revoluciones. ¿Por qué inventa Francia el término de América Latina? Por dos razones. La primera es que a partir de 1848, bueno, a partir no, sino que a partir de 1840 se da la guerra que llamamos americano-mexicana. En esa guerra es donde Estados Unidos se apropia de vastos territorios, no solamente de México actual, sino de Texas, de parte de lo que es hoy Luisiana, de toda California, de lo que es hoy Colorado y de lo que es todo el oeste de Estados Unidos, que sería hoy Arkansas, Arizona, creo que también. Todo ese territorio era territorio hispano. Pero con la guerra, Estados Unidos se apropia y extiende su frontera a lo que llamamos hoy la frontera sur, ¿no es cierto?, que divide el primer mundo del tercer mundo, o que dividía, ¿no? Entonces, los franceses, como también tenían ambiciones imperiales y en el siglo XIX tenían colonias en África y en Asia, entonces consideraron un peligro que Estados Unidos se estaba extendiendo hacia el sur. Entonces, convencieron a intelectuales y a oficiales del Estado, es decir, quienes gobernantes, para llamarle América Latina.
Y bueno, esto terminó aceptándose. Francia mandó un gobernador, ¿no es cierto?, a México, que era francés, evidentemente, que terminó este mandato con la revolución de Benito Juárez, ¿no? Y la segunda razón es que también Estados Unidos se estaba aproximando demasiado a controlar el canal de Panamá. Entonces los franceses querían mantener su dominio e inventaron el concepto de América Latina y podemos entender entonces la influencia francesa en la intelectualidad y en la cultura de muchos países, de muchos estados de América Latina, ¿no? Sobre todo en el sur, Uruguay, del cono sur, ¿no? Bien, entonces, cuando hoy hablamos de interculturalidad, tenemos que tener en cuenta estas tres configuraciones. Y yo quería contar también en este libro cómo se formaron estas configuraciones. Porque la cuestión no es hablar hoy de la interculturalidad, sí es lindo, tenemos que reconocer otras culturas, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión de diferencial de poder. Y ese diferencial de poder es racial y es sexual racial. Porque una cosa es, digamos así, la diferencia de poder entre la población masculina, femenina, blanca, digamos así. Y una cuestión diferente es la cuestión diferencial de poder cuando en relación, digamos, a la población blanca o blancoide, como sería la población de América Latina, ¿no? Que no es blanca como los alemanes o como los estadounidenses. Somos blancos de piel, yo tengo descendencia, mi familia es italiana, ¿no? Somos blancos y blancas de piel, pero tenemos una formación, una cultura, una subjetividad que nos hacen sentir siempre que somos no europeos, no somos europeos, claro está, pero que somos marginales y que somos gente del tercer mundo, digamos así, ¿no? Y esto es una historia que viene desde lejos. En fin, para concluir entonces, me quedan 3 minutos de acuerdo al módulo. Hablar de interculturalidad hoy, una educación intercultural, tiene que tener en cuenta, primero, la historia de cómo se han formado estas configuraciones del presente. Es decir, partimos del presente, pero queremos saber de dónde vienen las cosas para que este presente sea como es. Y segundo, es que las relaciones, si hablamos de interculturalidad, tenemos que tener en cuenta que interculturalidad en la esfera pública estatal es una no controlada por los donde lenguas, aymara, quechua, quichua, no son parte fundamental de la educación universitaria, ni de las escuelas, etcétera, ¿no? Por eso se formaron y se siguen formando universidades indígenas, por ejemplo, los 10 años de Warisata. Esto me parece que es un momento muy importante que ha sido desplazado, ¿no es cierto?, por las fuerzas estatales, pero es algo fundamental hoy, sobre todo en Bolivia, si vamos a hablar de interculturalidad, retomar, reactualizar, hacer reexistir la fundación histórica de esos 10 años de Warisata. Bueno, queda un minuto, pero me voy a parar aquí.